Marta Rivera era una madre latina dedicada, de sonrisa cálida y manos siempre dispuestas a trabajar para sacar adelante a su familia en un barrio donde la esperanza a menudo parecía escasa. Su hijo, Carlos, tenía 19 años, un joven lleno de sueños y energía, pero también con el peso de crecer en una comunidad marcada por la desconfianza y la tensión con la policía local. Carlos había cometido errores típicos de su edad, pero nunca pensó que una simple parada policial cambiaría sus vidas para siempre. Aquella noche, mientras volvía de trabajar, fue detenido por agentes que, según el testimonio posterior, usaron la fuerza excesiva sin motivo aparente. Marta recibió la llamada que ninguna madre quiere oír. Carlos había sido llevado al hospital en estado crítico tras un enfrentamiento con la policía. Los médicos luchaban por salvarlo, pero las heridas eran graves. Desde ese momento, Marta inició una batalla para descubrir la verdad detrás de aquella noche fatal. El dolor de Marta se mezcló con la ira al ver cómo las autoridades intentaban minimizar el caso, asegurando que Carlos era un joven problemático, culpable de provocar el altercado. Sin embargo, la comunidad comenzó a movilizarse. Vecinos, amigos y activistas latinos se unieron para exigir justicia y transparencia. Marta encontró apoyo en una organización de derechos civiles que la ayudó a entender sus derechos y a enfrentar un sistema que parecía diseñado para silenciarla. Entre testimonios, grabaciones y protestas, la verdad empezó a salir a la luz, revelando abusos policiales que muchos habían callado por miedo. La historia de Marta no solo se volvió un símbolo de resistencia para la comunidad latina, sino también una llamada urgente a cambiar las prácticas policiales y proteger a los jóvenes de barrios marginados. Marta, aunque devastada, decidió no quedarse en silencio. Cada día se levantaba con una mezcla de tristeza y determinación, sabiendo que debía luchar no solo por Carlos, sino por todos aquellos que habían sido víctimas de injusticias similares. En las reuniones con abogados y activistas, descubrió un sistema judicial que a menudo parecía más aliado con la policía que con las familias afectadas. Mientras tanto, en el barrio, la tensión aumentaba. La comunidad latina organizaba vigilias, marchas pacíficas y eventos de concientización. Marta se convirtió en la voz que clamaba justicia, su historia viajaba de boca en boca, resonando en las calles y en las redes sociales. Pero no todos estaban dispuestos a escuchar, algunos medios intentaban desacreditarla, pintando a Carlos como un joven problemático, intentando desviar la atención del abuso policial. En casa, Marta enfrentaba también la preocupación constante de sus otros hijos, quienes la veían luchar con valentía, pero también con un dolor profundo que los marcaba a todos. A pesar de eso, la familia se unía más fuerte que nunca, apoyándose mutuamente en cada paso del camino. Un día, Marta recibió una noticia inesperada. Un testigo había grabado un video con su teléfono durante la intervención policial aquella noche. Las imágenes mostraban claramente el uso excesivo de la fuerza y la conducta inapropiada de varios agentes. Era la prueba que la comunidad y Marta necesitaban para avanzar. Sin embargo, el caso tomó un giro peligroso cuando el departamento de policía comenzó una campaña para desacreditar al testigo, amenazando con consecuencias legales y sociales. Marta y sus aliados sabían que la lucha apenas comenzaba y que enfrentarían mucha resistencia. Pero en medio de la adversidad, la solidaridad creció. Organizaciones nacionales de derechos humanos se involucraron, y políticos locales empezaron a exigir respuestas claras. Marta se convirtió en un símbolo de resistencia, una madre que no se rindió ante el poder. La presión social siguió creciendo, y pronto más testimonios comenzaron a salir a la luz. Vecinos, amigos y otros familiares de víctimas de abuso policial se unieron a Marta, creando un movimiento imparable que exigía justicia y transparencia. Las redes sociales se inundaron con hashtags que pedían el fin de la impunidad, y manifestaciones masivas en varias ciudades llamaban la atención del país entero. Mientras tanto, en las oficinas del departamento de policía, la tensión era palpable. Algunos oficiales que conocían la verdad comenzaron a cuestionar las órdenes de sus superiores, enfrentándose a dilemas morales y profesionales. Marta, por su parte, recibió el apoyo inesperado de un joven oficial que decidió convertirse en testigo protegido, dispuesto a revelar la corrupción interna y las prácticas abusivas que habían sido encubiertas por años. En medio de esta tormenta, Marta también encontró fuerza en su comunidad. Las iglesias, centros culturales y organizaciones locales organizaron talleres,
charlas y espacios de apoyo para las familias afectadas, fomentando la unidad y la esperanza. Su historia inspiró a muchos a no callar más, a denunciar y a exigir cambios reales en las políticas policiales. Finalmente, tras meses de batalla legal y mediática, el caso llegó a los tribunales. Las imágenes del video y los testimonios comenzaron a desmontar la versión oficial de los hechos. La atención de los medios nacionales llevó el caso a la agenda política, obligando a las autoridades a actuar. La sentencia fue un momento histórico. Varios oficiales fueron condenados por abuso de poder y exceso de fuerza, y se implementaron reformas importantes en el Departamento de Policía para prevenir futuros casos. Marta, aunque nunca recuperó a Carlos, encontró en su lucha un propósito y una voz que resonó mucho más allá de su barrio. El movimiento que inició se convirtió en un faro de esperanza para muchas familias latinas que habían sufrido injusticias similares, demostrando que incluso frente a las adversidades más grandes, la verdad y la justicia pueden prevalecer. Después del juicio, la comunidad no volvió a ser la misma. El caso de Marta y Carlos se convirtió en un símbolo nacional, no solo para las familias latinas, sino para todos los que habían sufrido abusos policiales. Se organizaron campañas educativas para enseñar derechos civiles y protocolos de denuncia, impulsadas por organizaciones de derechos humanos y activistas latinos que querían que la historia no se repitiera. El Departamento de Policía tuvo que aceptar una supervisión externa permanente. Se implementaron cámaras corporales obligatorias, y se establecieron nuevas políticas para mejorar la relación con las comunidades vulnerables, especialmente las latinas. Se contrataron agentes con formación cultural y se creó una comisión ciudadana para vigilar las acciones policiales. Marta se convirtió en una líder reconocida. Fue invitada a dar charlas, participar en congresos y colaborar con grupos de reforma policial. A pesar del dolor, encontró en su voz un poder transformador. Su historia inspiró a jóvenes latinos a involucrarse en la defensa de sus derechos, a no temer al sistema y a luchar por un futuro mejor. En la escuela donde Carlos estudiaba, se instauró un día en su memoria, y se inauguró un mural que narraba su historia, recordando a todos la importancia de la justicia y la igualdad. Los estudiantes organizaron clubes de apoyo para víctimas de violencia, y maestros integraron en sus clases el tema de los derechos humanos y la convivencia pacífica. Sin embargo, no todo fue fácil. Algunos sectores conservadores intentaron minimizar el caso, acusando a Marta de politizar una tragedia. Pero la comunidad latina se mantuvo firme, consolidando alianzas con otros grupos vulnerables y presionando para que las reformas continuaran. El movimiento creció, alcanzando espacios de poder y logrando cambios legislativos para una policía más justa y responsable. En lo personal, Marta vivió momentos de profunda reflexión y sanación. Su dolor se transformó en resiliencia y esperanza. Gracias al apoyo recibido, pudo abrir un centro comunitario que brinda apoyo psicológico y legal a víctimas de violencia policial, creando un espacio seguro para sanar y empoderarse. El legado de Carlos y la lucha de Marta marcaron un antes y un después. La historia se convirtió en una llama viva que iluminaba el camino hacia una sociedad más justa y solidaria. Después de convertirse en una voz reconocida, Marta decidió que la justicia no podía quedarse solo en palabras, tenía que transformarse en acción concreta. Fundó una organización llamada Voces Latinas Unidas, dedicada a brindar apoyo legal, emocional y social a familias afectadas por abusos policiales. La organización empezó con pocos recursos, pero gracias a la solidaridad de la comunidad y donaciones, fue creciendo rápidamente. Marta también comenzó a trabajar directamente con jóvenes en barrios marginados, especialmente con aquellos en riesgo de caer en círculos de violencia o discriminación. Su objetivo era claro: empoderarlos para que conocieran sus derechos, entendieran el valor de la unidad y aprendieran a defenderse pacíficamente ante injusticias. Pero el camino no fue sencillo. Marta recibió amenazas anónimas, intentos de intimidación y sufrió momentos de desánimo. Sin embargo, el recuerdo de Carlos y la fuerza de la comunidad la mantuvieron firme. Cada vez que una familia encontraba justicia gracias a su ayuda, Marta sentía que su esfuerzo valía la pena. Con el tiempo, Marta logró que Voces Latinas Unidas fuera invitada a colaborar con instituciones gubernamentales para reformar políticas públicas. Participó en mesas de diálogo con legisladores, policías y organizaciones civiles, defendiendo siempre la dignidad y los derechos de los latinos. Además, su historia empezó a ser contada en escuelas,
universidades y medios de comunicación, ayudando a romper estereotipos y a humanizar a las víctimas de abuso policial. En lo personal, Marta también empezó a sanar poco a poco. Encontró apoyo en grupos de terapia, hizo amistades profundas y hasta volvió a estudiar para ser abogada, con el sueño de cambiar el sistema desde adentro. La lucha de Marta se convirtió en un faro de esperanza para miles, demostrando que la injusticia puede ser enfrentada y que, con valentía y comunidad, es posible construir un futuro más justo. Justo cuando Marta empezaba a sentir que su lucha estaba dando frutos, recibió una noticia devastadora. Uno de los policías responsables del abuso contra su hijo, que había sido absuelto en el juicio por falta de pruebas, apareció muerto en circunstancias misteriosas. La policía oficial habló de un suicidio, pero Marta, desconfiada, empezó a investigar por su cuenta. Mientras profundizaba, descubrió que varios policías corruptos estaban encubriendo casos similares de abuso y que el fallecido había sido silenciado para que no hablara. Además, alguien cercano a Marta, en quien confiaba plenamente, resultó estar involucrado en ese encubrimiento. Esta traición golpeó a Marta muy fuerte, pero también la impulsó a llevar su lucha a otro nivel. No solo quería justicia para su hijo, sino desmantelar toda la red corrupta dentro de la fuerza policial que había estado abusando de su poder durante años. Este giro abre una nueva etapa en la historia, llena de riesgos, enemigos ocultos y una búsqueda aún más profunda de la verdad y la justicia. Marta se convirtió en una figura pública dentro de la comunidad latina y más allá. Su caso empezó a llamar la atención de organizaciones de derechos civiles y medios de comunicación, que comenzaron a cubrir su historia y exponer las fallas dentro del sistema policial. Pero esta visibilidad también trajo amenazas veladas y momentos de incertidumbre. Marta recibía mensajes anónimos advirtiéndole que dejara de hablar, que no siguiera adelante con su denuncia. Sin embargo, su determinación era más fuerte que el miedo. Con el respaldo de activistas y abogados, Marta empezó a organizar talleres y foros donde otras víctimas podían compartir sus experiencias. En esos encuentros, se formó una red de apoyo sólido y un movimiento comunitario que exigía justicia y reformas profundas. Mientras tanto, dentro del departamento policial, la presión crecía. Algunos oficiales empezaron a cuestionar a sus superiores, cansados del encubrimiento y la corrupción. Un oficial, de rango medio, decidió romper el silencio y contactó a Marta para ofrecerle información clave que podía ayudar a revelar la verdad oculta. Esta alianza inesperada fue un punto de inflexión. Con evidencia nueva y testimonios contundentes, Marta y su equipo impulsaron una investigación federal que puso en jaque a varios altos mandos corruptos. La lucha parecía titánica, pero la fuerza colectiva y la verdad empezaban a abrir camino hacia la esperanza. Con la nueva evidencia en mano, Marta y sus aliados prepararon una conferencia de prensa que reunió a cientos de personas, medios nacionales y representantes de organizaciones de derechos humanos. En ese momento, Marta no solo habló de su dolor, sino que exigió reformas estructurales, entrenamientos obligatorios contra el racismo institucional, sistemas de vigilancia transparentes y castigos reales para abusos de poder. La presión pública obligó a las autoridades a tomar medidas inmediatas. Se abrió un proceso formal contra los oficiales implicados y se estableció un comité independiente para supervisar las prácticas policiales en la ciudad. Pero más importante aún, el caso de Marta inspiró a otras comunidades latinas a alzar la voz, creando un movimiento nacional. Aunque la batalla legal continuaba, Marta encontró en su familia y en la comunidad una fuente constante de fuerza y esperanza. Los talleres de apoyo crecieron y se convirtieron en espacios de sanación y empoderamiento, donde se enseñaba a las personas sus derechos y cómo exigir justicia. A pesar de las dificultades, Marta nunca perdió la fe. Sabía que cada paso, por pequeño que fuera, era una victoria para su hijo y para todos los que sufrían en silencio. Su historia se convirtió en un símbolo de resiliencia y coraje, demostrando que, aunque el sistema pueda fallar, la unidad y la verdad siempre encuentran su camino. Después de años de lucha, Marta se encontraba frente a un auditorio lleno. No era una sala cualquiera, sino un gran teatro donde cientos de personas se habían reunido para escuchar su historia, para sentir su dolor y, sobre todo, para inspirarse en su fuerza. Allí, en medio de aplausos y miradas cómplices, Marta recordó cada momento oscuro que la había llevado hasta ese día, la pérdida desgarradora de su hijo, el vacío insoportable, la injusticia que parecía eterna. Pero también recordó las manos que la levantaron,
las voces que se unieron a la suya, las lágrimas compartidas en noches largas y frías. Pensó en su familia, en los amigos que no la abandonaron, en las comunidades latinas que decidieron no quedarse calladas ante el abuso. Cada paso dado, cada obstáculo superado, había tejido una red indestructible de amor y resistencia. El caso de su hijo había sido solo el comienzo. Gracias a su valentía, se abrieron puertas para cientos de mujeres y hombres que padecían el mismo dolor, para quienes la justicia parecía un sueño lejano. Marta entendió que su lucha había trascendido su historia personal, convirtiéndose en una bandera que ondeaba alto, iluminando el camino para todos los que aún caminaban en la sombra. Con la voz quebrada, pero firme, concluyó: no permitamos que el miedo nos paralice. Que la injusticia no nos robe la esperanza. Porque la memoria de nuestros seres queridos es un fuego que nunca debe apagarse. Que esta sea la promesa que nos une: luchar, resistir y transformar la tristeza en cambio. Para que ningún hijo, ninguna madre, tenga que vivir lo que yo viví. En ese instante, el auditorio estalló en un aplauso que parecía querer romper el techo. Pero Marta no vio solo las manos que aplaudían, sino los corazones que latían al unísono, el compromiso silencioso de un pueblo que, por fin, alzaba la voz. Fue un momento de triunfo, de justicia, pero sobre todo, un homenaje al amor indestructible que la llevó a seguir adelante. Y así, en medio de ese mar de gente, Marta comprendió que, aunque la herida jamás desaparecería, su historia se había convertido en un faro, una esperanza eterna para quienes aún luchan por un mundo más justo. Porque al final, la justicia no es solo un derecho. Es el eco del amor que nunca se rinde.